abrir la Biblia por el capítulo 1 del libro de Samuel. Primera de Samuel 1 es un texto conocido, pero en estos días cuando lo leía, en el texto hay unas preguntas que a mí me inquietaron, porque me las hice yo a mí mismo. Hice el texto en Primera de Samuel, capítulo 1, dice: hubo un hombre en Remataim, sufita, de los montes de Efraín. Estoy en primera, sí. Tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Osni y Finet, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer la parte que le correspondía, así como cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba y así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Y ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró desconsoladamente. E hizo votos diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de mi vida y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Y Elí le dijo: ve en paz y el Dios de Israel otorgue la petición que le has hecho. Y dijo Elí: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Respondió ella, y se fue por un camino, comió y no estuvo más triste. Este texto a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho. Me gusta mucho porque las preguntas que hay me inquietan. Y como el texto, una parte importante del texto va de preguntas, pues yo voy a cuadrar lo que voy a compartir con vosotros en 4 preguntas. Una de ellas es la siguiente: ¿cuál es nuestra realidad? En muchas ocasiones no sabemos por dónde caminar porque no entendemos ni analizamos bien cuál es nuestra realidad. El texto que hemos leído es un texto de una circunstancia muy particular entre dos mujeres, que una se sentía bendecida y otra se sentía un poco abandonada o no protegida o despreciada, porque en esa época la mujer que no tenía hijos era una mujer que no estaba bien vista. Algo habrá hecho cuando Dios no le ha concedido hijos, aunque su marido la trataba bien. Pero fijaros que era una situación que todos los años se repetía. La que tenía hijos molestaba a la que no tenía hijos, y la que no tenía hijos se sentía mal, se sentía triste y se sentía en alguna forma maltratada.
y eso le causaba una situación difícil en su interior, y tanto que ella en alguna forma estaba amargada, estaba entristecida y su vida no la disfrutaba. Y es una situación que se daba todos los años. Y yo, conforme a este texto, me preguntaba, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué cosas hay alrededor nuestra que durante años nos están molestando, están entristeciendo nuestra vida, están haciendo una vida de descontento, una vida no feliz, y año tras año vivimos las mismas circunstancias porque los problemas continúan sobre cada uno de nosotros? A mí me llama la atención que el Cana le pregunta a Ana y le dice, ¿por qué lloras? O sea, en alguna ocasión nosotros tenemos que encontrar los motivos que nos causan la tristeza. Hemos vivido, los que tenemos cierta edad, hemos vivido ya varias etapas, hemos quemado varios cartuchos de nuestra vida, sobre todo la adolescencia, la juventud y más de la juventud. Ya estamos, como yo digo, ya le hemos dado la vuelta al jamón hace tiempo, ¿no? Así que estamos en la segunda parte de nuestra vida y tenemos mucha experiencia atrás o muchas circunstancias vividas. Y esa pregunta que nos debemos de hacer, ¿qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te entristece? Y le pregunta el Cana a Ana, ¿y por qué no comes? ¿Cuántas cosas nos quitan la gana de comer? ¿Por qué tu corazón está afligido? Esas son las tres preguntas que le hace a ella. Y algunas que nosotros nos podíamos hacer. Nosotros, cuando nos sentimos mal físicamente, tenemos la costumbre de ir al médico. Y normalmente el médico, la clásica pregunta que nos hace, ¿sabéis cuál es, no? ¿Qué le pasa? Y ahora te deja a ti la oportunidad de hablar. Si tú quieres contarle una milonga, o quieres contarle una apariencia, o quieres contarle algo que no va con lo que realmente sientes, pues no buscarás solución. En muchas ocasiones nosotros caminamos por la vida aparentando y en alguna manera simulando que no nos ocurre nada. Es como si vamos al médico y él nos pregunta qué te pasa y nosotros no tenemos una respuesta acertada. O en lugar de decirle la verdad, le contamos otra historia y nos da un medicamento equivocado y continuamos con el mismo problema. El tema, hermanos, y todos los que nos escuchan en sus casas, es que hay muchas circunstancias que nosotros llevamos sufriendo y viviendo por años y no somos capaces de enfrentarnos a ellas. Si alguien nos pregunta ¿cómo estás?, lo clásico entre nosotros, lo clásico es decir, estoy bien, no pasa nada. ¿Sí o no? No somos esa clase de personas que decimos a la gente, siéntate, que te voy a escuchar o te voy a decir lo que me pasa. Y le dice, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que produce tu aflicción? ¿Por qué esto que te ocurre te quita hasta las ganas de comer? Y nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que nos ocurre. ¿Qué es aquello que nos agobia? ¿Qué es aquello que en alguna manera nos atormenta? Aquello que nos entristece. Tenemos o caminamos sobre la mejor noticia que jamás un hombre y una mujer haya escuchado. La buena noticia. La noticia que ha llegado hasta nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestro entorno, y ha sido capaz de darnos la posibilidad de cambiar toda nuestra situación, porque para eso es una buena noticia. Si recordamos el mensaje de Jesús en el templo, que dice, el Espíritu del Señor ha venido sobre mí para hacer esta obra. Es algo que nosotros tenemos que acoplar a nuestras circunstancias. Primero tenemos que saber cuál es nuestra realidad. Segundo, tenemos que entender
qué cosas son las que causan nuestra problemática. Ana las distinguió y las analizó y las dijo. Mira, tu mujer, la que te da hijos, me atormenta, se mete conmigo, me irrita, me desprecia, me pone en evidencia. Y este es lo que me causa mi aflicción. Y descubrió el origen de su problema. Pero nosotros muchas veces damos por sabido, por entendido, año tras año, y nuestro pasado se convierte en nuestro presente, marca nuestro futuro, y de ahí nos salimos apenas por años y años y años y años. La tercera pregunta que a mí me gustaría hacer es, ¿qué estás haciendo para cambiar tu situación? No podemos ir al médico todas las semanas con la misma cantinela. Voy, le cuento al médico mi historia, me manda una medicación, a la semana que viene voy otra vez, le cuento la misma historia, y el médico, lo clásico, la segunda pregunta que el médico nos hace, ¿se está usted tomando la medicación? Me la tomé el primer día, pero ya dejé de tomarla. Normal. Haga usted el favor de tomarse la medicación y dice, no, venga, vas a verme. Tres cosas importantes que hay en este punto. Dice que cuando Ana manifestó su aflicción, descubrió los motivos por el que estaba mal, tomó una determinación. Y el texto dice que ella derramó su alma en la presencia de Dios. Ella habló a Dios con el corazón. No se escuchaba sus palabras, no armó ruido, pero Dios la entendió. ¿Cómo entendemos nosotros esa expresión derramó su alma en la presencia de Dios? ¿Cómo entendemos el descubrir su corazón sin proferir una sola palabra? Entendió su realidad, descubrió los motivos y decidió tomar una decisión, que era entrar en la presencia de Dios con la seguridad de que Dios la estaba escuchando. ¿Sí? Dice el Salmo 139, que todos lo conocemos. Todos mis caminos te son conocidos. Todos. Por lo cual no hay nada que te ocurra a ti o que me ocurra a mí o que le ocurra a los que nos están escuchando en sus casas que Dios no conozca. Antes que esté la palabra en mi boca, Señor, tú ya la conoces toda. Fijaros la profundidad de lo que es la cercanía y la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Eso que lleva tantos años causándonos la tristeza, Dios es conocedor de ella. ¿Tú crees que eso es una realidad? Dios es verdad. A veces no tenemos que ir a Dios con esa expresión perfecta de contarle palabra por palabra todo lo que nos ocurre, porque la expresión de Ana fue la expresión que en muchas ocasiones cada persona tiene que tener su momento. Salir de esa situación que nos agobia, que lleva atormentándonos años. Y todavía no le hemos dado el valor o la importancia que necesita nuestra situación personal para tomar una determinación y buscar a Dios con desespero. Buscar a Dios con urgencia. Físicamente eso lo tenemos entendido. Cuando nos hacemos una herida profunda donde tiene mala pinta o le vemos que es muy larga, enseguidamente esto necesita puntos. ¿Sí o no? ¿Y qué hacemos? Vamos a las urgencias. No nos ponemos allí una tirita ni nos ponemos una bolsa, así, no. Vamos a las urgencias. Tapamos la herida y vamos a urgencia. Y nos ponen los puntos.
Espiritualmente todavía esa parte de urgencia no la hemos entendido, porque no vemos que lo que nos ocurre en nuestro interior es urgente. No nos sentimos demasiado afectados o no terminamos de comprender el valor de nuestra necesidad o de nuestro problema. Y por eso hacemos oraciones simplistas, aparentes, muy lógicas, pero no hacemos la clásica oración que rompe el protocolo de todo, que busca a Dios, que no necesitas decir palabras, que derramas tu corazón delante de Dios y Él es capaz de exponerle a Dios desde la mayor profundidad de tu corazón todo lo que te ocurre sin decir una palabra. Eso es posible. Claro que es posible. Y el Dios en el que creemos, antes que salga la palabra de tu boca, Dios ya la conoce. Y lo que cambió el curso de la situación de Ana fue su determinación de buscar a Dios. Con la que está cayendo y lloviendo todos los días, no veo yo una urgencia en el corazón de muchos de nosotros en plantarnos y buscar a Dios con desespero. No lo veo. Y tenemos una crisis mundialmente súper aguda, espiritual, económica, social, laboral, de todos los colores. Y el prototipo de lo que tiene que ser la Iglesia en este tiempo, lo tenemos que descubrir. Si vemos que la herida que se está produciendo en la vida social, en la vida de mucha gente, porque apenas pegas un zapatazo y hablas con alguien, te está contando, fíjate el diagnóstico que me ha dado el médico para esta semana, y te echas al suelo. Porque hablamos con poca gente, pero eso es así. Y hay unas necesidades en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en la educación de nuestros hijos, en nuestra vida personal, que llevamos mucho tiempo arrastrándolas. Eso hace que, a no prestarle urgencia, a no ir a Dios con desespero, si le damos una herida abierta, ¿qué nos puede pasar? Que se infecte. Por lo cual nos va a crear problemas de salud a lo mejor más gordos que si vamos a la urgencia. La intención de Ana fue, yo creo que la mejor determinación que ella puede y que hizo, que su problema de aflicción, de amargura, pudiera tener una solución. Si vemos la actitud, por ejemplo, de Nehemías cuando se presentó delante del rey, dice, como yo nunca había estado triste delante del rey, aquel día tendría una cara de esas que nosotros ponemos cuando estamos enfadados, ¿no? Que nos llegan al suelo. Dice, como nunca había estado triste delante del rey, el rey me preguntó, ¿por qué estás triste? Y también le dio una respuesta. Israel está mal. ¿Cómo voy a estar yo contento? Y tuvo una conversación con el rey y tomó una determinación de ir a la tierra prometida y solventar los problemas que allí se estaban dando. Pero es una realidad. Si no sabemos descubrir lo que hay en nuestro interior, ¿qué nos causa la tristeza? ¿Por qué estamos incapacitados? ¿Por qué nos sentimos distantes? ¿Por qué somos indiferentes? ¿Por qué muchas cosas no le prestamos la importancia que tiene? Es normal que estemos años y años y años viviendo las mismas circunstancias, es muy normal. Pero en la medida que se nos enciende el pilotillo, y descubrimos que hay algo importante a lo que prestarle atención, nosotros debemos de copiar la actitud de Ana, buscar a Dios con desespero. ¿Cuántas cosas
La última pregunta es, ¿cuál es la forma de arreglar mis circunstancias? Porque hay tantas cosas que yo no entiendo. Dice el Salmo 73 que estaba analizando la vida de la gente que vive al margen de la fe, y el resultado es que a todos le iba bien. Dice, yo no entiendo como gente que no se preocupa de Dios, que no teme a Dios, que no respeta a Dios, que le da lo mismo 8 que 80, viven tan bien. Y terminó diciendo, hasta que entré a la presencia de Dios. Está claro, aunque esto sea duro decirlo, la presencia de Dios es el lugar olvidado por la gente que tenemos fe en Dios. La urgencia de Dios es un lugar muy olvidado, porque la situación que tenemos es muy, muy urgente, de mucho calibre, de mucho calado, de mucha importancia. Y solamente la urgencia que hay en nuestro interior es la que nos va a impulsar a plantarnos delante de la presencia de Dios, no decir palabras, sino recibir la comprensión de Dios de tu situación y de algunas cosas que nosotros no entendemos. Dice que aquella mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, capítulo 5 del Evangelio de Marcos, 12 años sufriendo una situación de desprecio, de indignidad, de impureza, de apartado de la sociedad, 12 años sin que nadie la apreciara ni la valorara. Cuando escuchó que Jesús pasaba por allí, dice el texto que buscó entre la multitud, entre todas las circunstancias que se estaban dando, hasta que llegó a la altura de donde estaba Jesús. Y pensaba, si tan solo yo llegara y lograra tocar el manto de Jesús, yo seré libre de mi agobio. Yo creo que esa es, hermanos, la manera de hacer o la manera de salir de nuestras circunstancias personales que no nos dejan estar en libertad, viviendo una libertad en nuestra fe y un gozo en la práctica de nuestra fe cristiana, y apenas distinguimos la urgencia del momento que vivimos. Pero esa mujer era algo que lo estaba viviendo en sus carnes. No solamente su salud física, sino que estaba sufriendo en su vida social un desprecio de la sociedad que vivía. Nadie se podía acercar a ella porque quien la tocaba se convertía también en un impuro. Y buscó a Jesús. Pero Jesús no se sintió impuro. Solamente dijo, alguien me ha tocado. Y la gente que había alrededor de Jesús dijo, Señor, toda la multitud te aprieta y te pones a decir, alguien me ha tocado. Y dice, esta es una situación especial. ¿Sabéis qué interesante? Cuando yo veo este texto, veo que nosotros podemos vivir juntos, pero sobre nuestra cercanía unos con otros, Dios es capaz de distinguir que la urgencia de lo que ocurre en tu vida es por encima de cualquier circunstancia que a lo mejor nosotros tenemos. Y Dios no pasa por alto ni desapercibido tu situación. Sabe distinguir entre lo urgente y lo normal. La gente estaba alrededor de Jesús viviendo una vida normal. Iba por curiosidad o por saber quién era Jesús. Pero esa mujer tenía una urgencia en su vida. Y se metió y se arriesgó en mitad de una multitud, siendo quien era, apartando gente, hasta que llegó a la altura de Jesús. Porque pensaba, si solamente yo tocara el manto, yo seré libre. Yo creo, hermanos, que esa es la situación que debe haber en un creyente que tiene urgencia, en que Dios le dé una cita. ¿Sí o no? Para que nos den ahora una cita con el médico hay que estar bien malo. Si tú llamas al médico y le dices, mire usted, doctor,
Quédese en su casa, tómase un paracetamol y quédese 10 días y no salga a la calle. Le tienes que decir, mire usted, estoy fatal, me estoy muriendo. Bueno, pero después del paracetamol, un ibuprofeno. Le tienes que decir tal. Mire usted, venga usted a urgencia, que lo que está, tiene que estar fatal. ¿Sí o no? Pues lo mismo con nosotros. Nosotros no podemos pensar que Dios va a tratar nuestro problema con urgencia si no le contamos de veras, de todo corazón, lo que nos ocurre, lo que nos agobia, lo que nos quita el sueño, lo que nos quita las ganas de comer. Entonces la última pregunta es esta: ¿de qué forma lo hacemos? Está claro, yo sobre este texto está claro. Primero, tengo que analizar mis circunstancias. Segundo, tengo que definir qué es lo que me quita la ganas de comer y qué es lo que me pone triste. Tercero, tomar una decisión clara de cambiar el rumbo de mis circunstancias y buscar la presencia de Dios. Cuarto, ¿cómo hacerlo? Llegar a tocar la presencia de Dios con nuestras manos. Cuando eso ocurra, dice que Ana, cuando hizo eso, no caminó más triste. Confió en Dios, en que Dios había oído su oración y quedó bien, en paz. Esta mujer, cuando tocó el manto, se vio descubierta y poco más que tuvo que decirle: Señor, no tuve más opción que buscarte, porque llevo tantos años viviendo en las mismas circunstancias y no he logrado salir. Y, por ejemplo, nosotros podemos pensar que nuestra juventud, nuestra adolescencia, nuestro tiempo de crecimiento social, nuestra unión matrimonial, el nacimiento de nuestros hijos, las relaciones, los amigos, todo eso ha provocado en nosotros una cantidad de historias que muchas de ellas no las tenemos solventadas. Tenemos heridas abiertas que nos quitan el sueño. Y nosotros tenemos que descubrir eso y buscar un tiempo delante de Dios. Buscar un tiempo de veras delante de Dios, a solas, donde te pille, donde quieras, donde te provoque, y que Dios te hable. Y que Jesús pueda darse cuenta de tu necesidad y atenderte. Y Jesús le dije a aquella mujer: mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe. ¿Dónde está nuestra fe y nuestra búsqueda de Dios en este tiempo que es de máxima urgencia? De máxima urgencia. Ya digo, toques donde toques, escuchas problemáticas que no tienen la solución y te desesperas. Señor, ¿y yo qué hago con esto? Pues está claro. Buscar al Señor, y como decía Jesús a sus discípulos cuando le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice: cuando vosotros oréis, no seáis como esta gente. Entra en tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. No. Tenemos la manera idónea de cómo llegar a la presencia de Dios. Pues vamos a hacer uso de que la presencia de Dios nos va a beneficiar y nos va a quitar el agobio, la aflicción y lo que nos atormenta. Así que con esto vamos a orar y vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra sobre nuestros corazones y la